Existe una especie de animal que tiene el superpoder de leer sin letras. Así es, lectores voraces que nunca han tocado un libro. El lenguaje es uno de los únicos sistemas que se aprende mientras se utiliza, porque pensamos en nuestro idioma nativo, la lengua madre. Pensamos en español, en nuestro caso. ¿Cómo podríamos entender el mundo sin ayuda de un lenguaje, si no tuviéramos una palabra específica para designar las cosas que vemos? Se supone que alguna vez fuimos así, pero ahora y desde hace mucho es diferente. Tenemos a nuestros primeros maestros, maestras en nuestros padres. Desde que nacemos ya nos están diciendo de cosas y festejando cada ruido. Aprendemos a usar el lenguaje usando el lenguaje. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan cabrona! Para comenzar, partamos de dos premisas. 1. Si ustedes entienden esto, es porque por lo menos hablan español. 2. Si al escuchar lo que les vamos a decir están mínimamente de acuerdo, ¿O no? es porque conocen el lenguaje. Suena muy obvio, parece sencillo, automático y casi dado esto de hablar y comprender. Pero la realidad es que se trata de una habilidad muy avanzada. Algunos ingenuos piensan que somos los únicos animales que podemos hacerlo. Tenemos, reconocidos culturalmente, algunos sonidos que emite nuestro cuerpo. Las risas, los gritos, el latido del corazón, incluso los gemidos. Las cuerdas vocales, coordinadas con la inteligencia, nos facilitan pasar del ruido a la significación y generar conocimiento. Cada sonido reconocido como palabra es el producto de un acuerdo social para designar otra cosa. Por eso le llamamos madrazo a un golpe y no a una caricia. Cada palabra tiene una connotación conocida que nos ha sido heredada con el tiempo, que suele ser móvil, dinámica, que cambia con cada generación, que se actualiza, mezcla, muta y adapta. Cada palabra suele ser parte de un contexto atornillado al territorio y al momento. Son chingaderas. ¡Qué chingón! ¡Chinga tu madre! Todos sabemos que ya caducaron frases como se te rayó el disco, te cayó el 20, ya nos cargó la chingada. Solo se entienden si eres parte de una generación o un territorio particular, porque ya no hay discos. ¿El 20 de qué cae en dónde? ¿Y quién es la chingada y por qué nos tiene que cargar? Todo el tiempo debemos encontrar un sonido que funcione aquí y ahora, uno que ambos podamos reconocer y fijar. Así nacen las palabras y luego las expresiones. En un grado que se supone que es más avanzado tenemos la escritura, la versión gráfica del lenguaje, bastante menos efímera porque el sonido no se queda, pero la letra sí. Dicen algunos que la escritura o el lenguaje escrito es lo que determina si una tribu pasa a denominarse civilización. Pero ese problema es de los sociólogos. El punto es que casi no existen actualmente comunidades que no tengan su propio lenguaje escrito o que lo hayan adoptado. Un caso muy interesante es el de una versión del graffiti brasileño que se llama Pichação. Se trata de escribir sobre los edificios textos del mismo tamaño. Búsquenlo en Google, se escribe Pixacao. Pues bien, los pichadores, porque así se les dice, trepan como pueden y arriesgan sus vidas para marcar sus espacios. Independientemente de que nos guste lo que hacen o no, lo interesante de este género, que por cierto pichar significa orinar en portugués, es que las letras de sus textos son propias, o sea, las inventaron ellos y ellos son los únicos que saben leerlas. Para nosotros los demás son solo grafemas, o sea, dibujos sin significación. Incluso existen pichadores que son oficialmente analfabetas. Sin embargo, pueden leer lo que dicen sus grafitis, han aprendido a interpretar esos gráficos. Extraoficialmente han aprendido también a leer y escribir. Nosotros hacemos algo parecido con los emoticones de las aplicaciones en los teléfonos. ¿Sabían que existe un género de poesía llamada poemojis? Poesía escrita con emoticones. Corazón, nube, carita sudando, caquita feliz, perro. Dirán los puristas de la poesía que esas son pendejadas, pero cualquiera que ha entrado en el mundo del sexting conoce lo que un emoji puede hacernos en el alma. Eso por no mencionar los memes, condensadores muy eficientes de vasta información sin una sola palabra, como los íconos del Renacimiento que catequizaban con dibujitos. Pero volvamos a nuestro tema. Hablemos de leer sin letras. La santurronada lectora dice que México casi no leemos, casi, tristemente. Según las estadísticas oficiales en México, el promedio de lectura es de menos de 3.9 libros al año, y apenas subió por la pandemia. A mucha gente le da sueño pasando la segunda página. Para muchos, si no tiene ilustraciones, está de hueva. O también está el cliché de aquellos que devoran libros y se encargan de hacerlo notar a toda la gente que no les pregunta. Entérense que son odiosos.
Si eres una de estas personas que no se identifica con la lectura, quizá este podcast es para ti. No te vamos a enseñar a leer, no te vamos a convertir en un lector ávido. Solo te vamos a invitar a que juntos reflexionemos sobre los temas de aquellos y aquellas que sí escriben. Por eso este es un podcast y no un libro. En ambos formatos la información es valiosa, escrito y diseñado en el idioma que hablas. La diferencia es el canal por donde lo cachas. Quizá es más fácil en tus oídos. Por ahora. Si eres de los que cree que la lectura no es lo tuyo, espera. Es posible que seas un excelente lector y no lo sabes. Una excelente lectora, incluso de aquellos veloces, de aquellas que devoran información. Porque si leer es interpretar, saber leer tiene que ver con reconocer las letras y sus significados. Pero ser un buen lector es entender los contextos implícitos, los entrelíneas, poder interpretar a partir de un detonante. ¿Recuerdan que en la escuela, en la prepa, en la clase de literatura nos dejaban como tarea interpretar textos? A veces un párrafo, a veces incluso un solo verso, una sola oración. Entonces, cuando la maestra o el profe nos pedía participar, siempre había alguno o alguna que terminaba volviendo a leer el mismo párrafo. O también estaban los o las que, quién sabe de dónde, se sacaban un rollo alucinado que de alguna manera hacía sentido. En resumen, leer es saber interpretar. Y la palabra impresa es solo una forma, entre muchas otras, de comunicar significados. ¿Qué me dicen del lenguaje corporal, por ejemplo? Como cuando creemos que alguien claramente nos está seduciendo porque suelta el listón de su pelo, nos mira con timidez. ¿O qué tal, chicas, cuando un tipo random les pide la hora cuando lo último que les interesa es, evidentemente, saber la hora? Pero si está guapo, de pronto nos paralizamos, nos sudan las manos, nos da calor, tartamudeamos y terminamos diciendo pendejadas o nos quedamos mudas nada más. O cuando nos sentimos ignorados en la segunda caja del Oxxo porque esa fulano no nos voltea a ver. No sabe que nos urge que nos cobren el puto gansito. Y si alguien probablemente está saliéndose de control por la ira y le empiezan a temblar las manos, se pone rojo, le saltan los ojos y aprieta los dientes. Le salta esa venita en la frente que dice ya valiste madre. Ya no más falta que se le ericen los pelos de la espalda. O quien entiende que tuvimos un mal día solo con mirarnos y empatiza con nosotros, como lo hace nuestra mamá. Eso es saber leer los gestos, es prestar atención y entender el entre líneas de las personas que nos importan. Leer es interpretar y va más allá de lo escrito, el lenguaje corporal, la empatía. Saber leer es un superpoder en tiempos de TikTok. Entender cuándo las cosas van a cambiar y cuál va a ser la próxima jugada. Cuándo las cosas traen gato encerrado, cuándo nuestra intuición nos dice qué camino tomar, qué riesgo tomar o cuándo prevenir. Leer va mucho más allá de las letras impresas. Si llegaste hasta aquí, es probable que seas un excelente lector o lectora sin leer libros, porque sabes interpretar. No eres de las que va a repetir los párrafos de la vida, eres de los que entiende lo que no está enfrente de sus ojos, sino que ves más allá. Felicidades, eres una ganadora, eres un gran lector y el INEGI debería tomarte en cuenta. Ya, entonces ¿de qué va este podcast? No lo sabemos. Así como hay temas que no te interesan y otros que son mucho de tu incumbencia, lo mismo en el material que vamos a ir compartiendo contigo en Leer Sin Letras. Con cada escritora y escritor invitado vamos a leer y reflexionar sobre un montón de cosas que van más allá de las palabras. Vamos a afinar y a practicar esto de leer sin letras. Interpretar contextos nos ha servido para prevalecer como especie. No saber interpretarlos nos invita a la aniquilación. Y lastimosamente, en el mundo existen, en ese sentido, los que saben leer y los que no. ¿En qué equipo quieres estar? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no importa la hora a la que estés viendo este podcast. Antes de empezar, te quiero dar las gracias por llegar hasta aquí, porque si ya llegaste hasta aquí, tienes que saber que acabas de escuchar una introducción que nos tomó varios meses escribir, grabar, producir. Sabemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero hay un esfuerzo grande por acá, por entregarles algo de calidad, algo que esté bien escrito, bien sonorizado. Ahí se aceptan tips. Y en este primer episodio de Leer Sin Letras, tengo conmigo a quien será el coanfitrión de este podcast en esta temporada, que esperemos sea de 10 episodios. Por ahí están en grabación un par más, que así sea. Tenemos a César Burgos, y para quien no lo conozca, César Burgos es un artista contemporáneo y curador independiente de arte. Él es México-boliviano. Cuenta con más de 70 exhibiciones y anoten nada más ahí: México, Noruega, Suecia, Alemania, Japón, Bolivia, Chile, Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. Además, yo sé que también hizo varias cosas en Tailandia.
en donde también ha impartido conferencias y talleres. Él es graduado del Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, y además está avalado por la ESAE como licenciado en Educación Artística con especialidad en el proceso creativo y modelos en arte. Además, su labor no solamente se limita a el arte, también ha trabajado como asesor y consultor creativo de verdad, empresarial, coordinando grupos interdisciplinares para muchas empresas multinacionales. La lista es gigante y estas empresas están en México, Suecia y Noruega, y por órdenes de la producción no podemos mencionarlas. Ha dirigido grupos creativos y ha conformado consejos interdisciplinares para soluciones complejas e innovación. Como curador independiente de arte, diplomado por la UNAM, fue invitado a la vigésima Bienal Internacional de Artes Visuales en Santa Cruz de la Sierra en 2016 y a la Bienal de CIART 2016 en La Paz, Bolivia. También es fundador del colectivo Nadies y del modelo creativo de abducciones Moca y será nuestro coanfitrión. ¿Qué tal, estimado carnal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la intro tan mamona. Güey. Un privilegio estar compartiendo contigo. Gracias por el guayabazo, hermano. Pero, y antes de empezar a platicar, quiero contarles que conocí a César básicamente por casualidad, paseando a nuestros perros por acá. Y nada, quien me conoce sabe que no soy un tipo que logre socializar hábilmente. Y justamente en estas pláticas que a veces son como muy superficiales, pues resultó que con él después de compartir a lo que nos dedicábamos, estaba la obligada charla de por qué la gente no lee, ¿no? Nosotros como editores de libros a veces somos bien santurrones, viejo. Nos subimos al pedestal intelectual y decimos, no ha leído a Dostoyevsky, no sabe nada. Y justamente en estas pláticas con César me platicaba él que la lectura va mucho más allá de las letras impresas, y por supuesto que sí. Y justo este podcast, este episodio de Leer sin Letras es sobre la lectura, sobre lo que hay detrás de la lectura, pero no en el sentido de lo que es la edición, los correctores, los impresores, no. De la lectura como ejercicio de interpretación en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como la lectura es mucho más que sí es un ejercicio intelectual de interpretar, en el caso de los libros, símbolos en sentido y convertirlos en conocimiento o en información vaciada en tu cerebro. Pero, de acuerdo con César, es mucho más que la letra impresa. Mucho más amplio y ya basta de mi parloteo, viejo. Cuéntanos, ¿qué pedo con la lectura? Sí, nos parece, y en eso coincidimos, nos parece muy importante para compartir con toda la banda que nos escucha la gran posibilidad que cada uno tiene de incrementar su confianza, un poco como la idea de acercarnos un poco a este terreno desconocido para muchos, para la mayoría, que es el de la lectura. Porque asumimos la lectura como este acto, ¿no? Que es obvio, el de tomar un libro, ya sea digital, que es tal vez como lo menos estereotipado, ¿no? Pero tomar un libro y pasar las páginas mientras se toma un café y mamonear con eso. Los que escriben son re mamones y son re mamonas. Y está padre. Escribir es una disciplina muy rigurosa. Tiene que ver mucho, no solamente con la gramática y con la ortografía, sino con las construcciones de conceptos. Pero también parece que se transfiriera esa mamonería con los lectores. O sea, parece que los que leen libros se sintieran más fregones que los demás, que la media. Y realmente son una población que sí se puede separar porque la mayoría no lee, aparentemente. Entonces, el objetivo de este podcast es interesante porque trata sobre operar directamente sobre la confianza y sobre el entendimiento del radio escucha ahorita, o del podcast escucha, del oyente, para entender que la lectura es interpretación. La idea de lectura que tenemos en general tendría que estar relacionada más con la interpretación que con el acto de tomar un libro, sentarse y poner atención sobre una impresión sobre papel. Tendría que tener que ver con la interpretación de códigos
que no necesariamente tienen que ser impresos, pueden estar en el aire, pueden estar en los sabores, pueden estar en las situaciones que de manera voluntaria o involuntaria reconocemos. Claro, y en ese sentido pienso que es importante platicar sobre cuáles son las herramientas que tenemos para llevar a cabo esta interpretación, ¿no? O sea, lo decíamos en la intro, todo el tiempo estamos siendo bombardeados por información que convertimos en herramientas para interpretar. Algo muy interesante que en esas charlas que nos aventábamos platicando, que comentabas, es que desde bien chavitos te van llenando de esta carga que tú llamas carga cultural. Que, por decir un ejemplo burdo, tú eres niño y tú juegas con carritos, tú eres niña y tú juegas con muñecas. Eso es carga cultural, ¿no? A eso nos referimos, y son estas herramientas las que convertimos o más bien las que nos ayudan a interpretar todo, ¿no? En ese sentido, cuando vamos por la calle y alguien nos pita el claxon porque no nos pasamos por las líneas peatonales y nos mientan la madre, tras ese hay un ejercicio de interpretación, y todo el tiempo, ¿no? En el bar, cuando ves a alguien que te gusta y hay un coqueteo, ¿no? ¿A eso nos referimos? Sí, claro, por supuesto. Hay muchas maneras de interpretación. Están las que son automáticas porque están determinadas por la cultura, porque en cierto modo hemos aprendido, como si se tratara de un manual, hemos aprendido cómo tenemos que responder ante ciertos estímulos, como si fuéramos switches o como si fuéramos dispositivos, y están las otras que tienen que ver con una reflexión y una elección personal, que ya son mucho más particulares. También una parte que me parece interesante de tocar aquí es el tema del lenguaje, ¿no? Sobre cómo vamos construyendo el lenguaje conforme lo vamos utilizando. No quisiera meterme en polémicas y hablar de todes y todas, porque puta, los editores son duros con el tema del todes, pero al final el lenguaje lo construimos utilizándolo, ¿no? Y un ejemplo de esta situación que me parece interesante y que tengo a la mano es, por ejemplo, cuando alguien hace una investigación de marketing, de marketing digital, entra a la base de datos gigante, omnipotente, que es Google, y le pregunta a las personas cómo buscan cualquier término. Y cuando uno hace estas investigaciones, se da cuenta de que tendemos a cortar palabras por términos de practicidad, pero al final esto termina por modificar el lenguaje en el sentido de que, por ejemplo, si estás haciendo una investigación sobre venta de tenis, ¿no? O no sé, sobre servicios de mudanzas, de fletes, no buscas servicio de fletes seguro para mudanza de Ciudad Nezahualcóyotl a... Receta fácil, gratis. Exactamente, a eso me refiero. Receta fácil, gratis. ¿Cómo vamos cortando el lenguaje y por llegar a un lugar común, ¿no? Orwell ya lo había dicho en 1984, como el Ministerio de la Verdad va cortando el lenguaje y limita de esta manera la capacidad que tienen los habitantes de este lugar que habita Winston Smith. Y que es gobernado por el Gran Hermano, y utilice el lenguaje para controlarlos socialmente, ¿no? Para evitar que piensen. Me parece interesante hablar de la construcción del lenguaje. Es que está muy cabrón eso. Por ejemplo, la diferencia de las, digamos, como de la plasticidad de la emocionalidad también está determinada por el propio lenguaje. O sea, si no tuviéramos los sinónimos suficientes para poder entender los diferentes niveles de felicidad o de tristeza, no podríamos saber con más especificidad cuáles son los que estamos sintiendo. Por ejemplo, estoy triste, estoy deprimido. Digamos que ahí hay una escala, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, pero puede haber otra que tiene que ver con la nostalgia, otra con la melancolía. Me parece muy importante, y también para ser comprensivos con toda la audiencia, el hacer un ejercicio. Es verdaderamente un esfuerzo, y depende a quién se lo pidan, pero es verdaderamente un esfuerzo enorme el tratar de comunicar ideas. Tratar de comunicar, porque tiene que ver con el lenguaje. Otra vez, hablamos en el idioma en el que pensamos, la mayoría. Entonces, en este caso hablamos en español, pensamos en español. El idioma es uno de los pocos sistemas que se aprende mientras se utiliza. Uno de los pocos sistemas, es una maravilla. Entonces, conforme vamos aprendiendo a hablar, vamos aprendiendo también a darle herramientas a nuestro cerebro para pensar y para interpretar.
Por eso es que cuando decía en 100 años de soledad, cuando llegaban a Macondo y no tenían manera de nombrar las cosas nuevas porque habían demasiadas cosas nuevas, entonces lo primero que hacían era apuntarlas con el dedo. Eso es lo primero, es notarlas, diferenciarlas de algo que está detrás, figura y fondo. Entonces, a partir de apuntarles con el dedo, ya se le llama presentificación, pero bueno, ya se te manifestaron de alguna manera y hay que diferenciarlas para poderlas clasificar, para poderlas entender y para poderlas luego volver a recurrir a ellas. Creo que dijiste aquí algo clave, ¿no? O sea, primero hay que notar las cosas y creo que es un ejercicio cotidiano el que vamos haciendo mientras nos relacionamos con lo que se llama relacionamos. Mi dicción es mala, pésima, güey. Mientras nos vamos relacionando con las cosas, ¿no? Por ejemplo, y hablo de esto porque en mi cuenta de Instagram hay muchos diseñadores y hablan de cómo es complejo, o no se habla, más bien son pocas las personas que hablan de qué tan hábiles somos para notar lo que el cliente quiere. Todo el mundo dice que el cliente nunca sabe lo que quiere, pero es justo chamba del diseñador notar qué es lo que va buscando el cliente y notar en el sentido, no, ahorita ya hablamos de clientes, ¿no? Pero notar, por ejemplo, cuando tu chica está molesta y actuar en función de ello, ¿no? Notar cuando tu perro está cojeando, notar cuando... De las cosas más simples, ¿no? El fulano que viene acelerando por la avenida no se va a parar, güey. O sea, y tomar y reaccionar de acuerdo a eso. O me estoy volando. No, está excelente. Y tiene que ver con el objetivo principal de este podcast que se llama Leer sin letras. Porque tiene que ver con la interpretación. La interpretación podía venir desde lo automático, que es como la herencia cultural que tenemos, o desde la propia reflexión. Entonces, si es desde lo automático, es un atajo del cerebro, porque digamos que no tardaríamos más pensando en que si vale o no vale la pena seguir transitando por esa calle cuando yo veo a un grupo numeroso que aparentemente está en estado de ebriedad o de algún tipo de intoxicación. Yo ya lo sé porque me lo han heredado, me lo han enseñado nuestros padres o tal vez los informativos o porque lo he leído en noticias que algunas cosas llevan a otras y por relación y correspondencia me evito todo ese análisis y mejor me cambio de calle o me doy la vuelta y me voy por otro lado. Esos atajos mentales son herencias netamente culturales. Sin embargo, también son manipulables porque al momento de hacernos brincar todo un ejercicio de reflexión, nos hacen llegar del punto A al punto C sin pasar por el punto B, que posiblemente sería el más importante. El otro es que, por supuesto, hagamos una reflexión y evaluemos las posibilidades y digamos, bueno, es que no estamos en cualquier lugar, estamos posiblemente en Finlandia, donde el índice de criminalidad es muy bajo, entonces pues tal vez son solamente personas que están en un ambiente festivo y pues ya. Y si tú que nos estás escuchando, nos estás viendo, tienes la capacidad de interpretar cualquier cosa, entonces estás leyendo. Una cosa es leer los grafemas, que son estos gráficos, leerlos directamente sobre un papel o sobre una pantalla, pero otra cosa es leer los contextos. Puede haber alguien que no ha tomado un solo libro en su vida, pero es un excelente lector, un excelente analista. Y creo que ahí vale la pena platicar sobre este pedestal intelectual en el que nos paramos nosotros los que de alguna manera, por lo que sea, nos toca dedicarnos a este... Les mama la posesión. Sí, claro, sí, o sea, ya sabes, ¿no? El cliché de tacita de café, libro, güey, filtro de Instagram, así, duro, pero va más allá. Cuando hablas de literatura, pero va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, porque pienso yo que justo las personas asocian la lectura con algo mamón o con algo que deben hacer, como lavarse los dientes, hacer ejercicio 15 minutos al día y leer 15 minutos diarios, y no como una actividad que podría ser lúdica,
pero por otro lado que también te dé herramientas para seguir interpretando de la lectura como tal, porque ahorita hablabas que hay dos tipos de lectura, ¿no? La lectura que es automática y la lectura que es analítica, ¿entendí bien? Pero la que es reflexiva, en mi opinión, y seguramente en la de algunos psicólogos, si hay psicólogos por ahí, escríbanos por allá, o psiquiatras, lo que sea, las lecturas que son reflexivas terminan construyendo tus lecturas automáticas, ¿no? ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que en medida en la que más información estés, no tanto leyendo, sino más bien interpretando, tienes más herramientas para interpretar cosas mucho más rápidas, ¿no? Alguien que tiene el contexto de que sabe que está Perenganito, está César, y ya sabemos que César es bien mamón y que hay horas del día en el que está de malas. Entonces alguien que ya tuvo este proceso analítico de determinar que César está de malas a las 3 de la tarde, va a evitar bien el contacto con él a las 3 de la tarde o bien se va a acercar de una manera diferente, ¿no? Lo que quiero decir, lo que quiero puntualizar aquí es que la lectura te va dando herramientas que vía reflexión te ayudan a tomar mejores decisiones en el corto plazo, ¿no? ¿O estoy diciendo pendejadas? No, para nada. Pongo un ejemplo que puede ser que va a ser mucho más cercano para todos, para todas, es el de la pandemia. En pandemia aprendimos a temer de cada persona que estornudaba y que no tenía cubrebocas. Entonces, a partir de esa experiencia particular, porque fue particular masiva, a partir de eso, cada quien tiene una relación distinta con el gel, con la sana distancia, con la proximidad, con el efecto del otro estornudando en un ambiente cerrado. Entonces, definitivamente vamos construyendo, pero lo vamos construyendo también sobre conocimientos que son lugares comunes. Generalmente, cuando queremos dar un ejemplo, terminamos convergiendo en cómics, películas, canciones, dichos populares, series. Claro, y fíjate, ahorita que mencionas eso, y esas nos regresando al tema, por ejemplo, del lenguaje, y antes de pasar al tema del modelaje, y me gustaría hablar de Pichazao si no te molesta, donde, por ejemplo, en este libro, que voy a dejar una liga por ahí, en este libro se utilizan a los personajes de los Simpsons para hablar de los filósofos griegos y de muchos otros. Por ejemplo, hacen una comparación bien interesante entre Bart Simpson y Federico Nietzsche. Hacen otra comparación muy interesante entre Lisa y Platón, porque Lisa es un idealista, porque Lisa siempre está buscando el bien, ¿no? Y Bart, pues bien podría ser Federico Nietzsche, ¿no? Porque es nihilista y le vale madre el sistema y de repente se enamora y pareciera que no, pero por ejemplo, cualquiera que haya leído el día que Nietzsche lloró de Irving Yalom, hay algo bien interesante ahí que le ocurre a Nietzsche cuando se enamora de Salomé, y hay un capítulo de Los Simpsons, no sé si te acuerdas, en el que se enamora de, creo que es la asistente de Flanders, una chavita que es de la iglesia. Está fabuloso, está muy bueno. Por ahí les dejo, no sé si hay tiempo de buscar el episodio, pero el video, la reseña del libro está en mi perfil de Instagram. Pero vaya, de lo que quiero hablar, y creo que esto nos da puente, es de cómo la cultura, las cosas que nos rodean van modelando la forma en la que interpretamos ciertas cosas, ¿no? En este caso a Federico Nietzsche y a Platón y a Lisa Simpson, respectivamente no respectivamente, y a Bart Simpson con Nietzsche, ¿no? Pues sí. Hablemos de Pichazao. El Pichazao, por ejemplo, la mayoría tal vez no le es familiar, ni siquiera la manera de pronunciarlo. Pichazao es un término portugués y acuñado en Brasil que tiene que ver con el verbo pichar. Pichar es orinar. Y comentabas en el guión que algunos son analfabetas, ¿no? Y están leyendo sin precisamente ser letras, ¿no? Es importante primero describir de qué se trata el Pichazao. No es solamente... Ven que en el graffiti hay muchas vertientes, muchísimas vertientes. Claro. Está la vertiente, digamos, textual y la vertiente gráfica para ser muy reductivos, ¿no? Los que hacen dibujos y los que escriben textos. Los pichadores estarían entre los que escriben textos. Entre los que escriben textos están los de el texto político, el texto poético, el texto filosófico, porque uno se encuentra con grafitis interesantísimos de México, alguien de USA, alguien de USA, ¿no?
o los que son más reflexivos, tal vez hasta más como filosóficos, como los pobres no se caen de la cama, o de hacerte la cama, de hacerte la cena, se me fueron las ganas de hacerte el amor, por ejemplo, que es de un grupo de feministas bolivianas que se llama Mujeres Creando y que hacían toda la dispersión de su ideología a partir de grafitis. Bueno, dentro de los grafitis escritos, de los textuales, está el pichazao. ¿Pero qué dicen? No lo entendemos, porque son gráficos, de tipografía en este caso, que en primer lugar es monumental, porque se trabaja sobre edificios en ese formato, en formatos monumentales. Por lo tanto, los pichadores son una suerte de atletas y al mismo tiempo de personajes que les gusta el alto riesgo, porque se tienen que trepar y no es Era lo que legal. te iba a preguntar. Entonces, no utilizan montacargas, no utilizan arneses, pintan los edificios, los intervienen con esta tipografía. ¿Y qué es lo que dice la tipografía? Ellos entienden porque tienen su propio abecedario, y esa es la parte interesante, porque han creado su propio lenguaje escrito. Y si recuerdas, uno de los requisitos sobre cómo se considera a un grupo poblacional civilización tiene que ver con la lengua escrita. Volviendo a los pichadores. Hay gente entre los pichadores que es analfabeta, que no sabe leer y escribir en su idioma nativo, que sería el portugués, pero sí sabe leer y escribir en el pichazao, por lo tanto no se podrían considerar analfabetas, porque si pudiéramos hacer equivaler un puente como al Google Translator, en vez de ponerle de español al portugués, le pusiéramos del portugués al pichazao, habría una transferencia en la que estas personas que se supone que están categorizadas como analfabetas pueden leer. Entonces hay fenómenos muy interesantes que tienen que ver con la lectura. Hay un par de países, uno, si no me equivoco, es, México tiene una población y la otra está en Europa del Este, que tienen un lenguaje con silbidos. ¿Sí la escuchaste esa? No. Tienen un lenguaje con silbidos, parece que hubieran sido sacados de un guión de Star Wars, porque silban y según las entonaciones y los tonos de sus silbidos, transfieren información, y como los silbidos se propagan en una frecuencia muy alta, entonces pues los puedes escuchar casi a kilómetros y puedes saber que te están llamando a cenar a la casa, o que se avecina una tormenta, o que ya es necesario que se reúne el grupo. Fíjate, ahorita que lo comentas, igual en la introducción hablábamos de que hay algunos ingenuos que piensan que solamente los humanos podemos hacer eso, ¿no? Yo hace poco estaba leyendo por ahí que hay que hay un sistema muy complejo alrededor del canto de varias especies de ballenas. O sea, hay una cuestión de comunicación. Y otra vez hablar como de lectura, ¿no? De comunicación en la que ellas se dicen vía estos cantos que hay una presa cerca, que hay peligro cerca, que, no sé, me imagino a la ballena diciendo, te veo luego. Incluso tienen como modas que se transfieren de familias a partir de encuentros ocasionales. Sí, correcto. Y se transfieren canciones de moda, entonces una canción, así como Despacito fue un hit para... Despacito, César, ¿en serio Despacito? Hablabas de Despacito y de las modas de las ballenas. Sí, pero es para acercarnos a la comunidad. Entonces, hay ritmos que también se propagan. Si se propagan es porque estamos leyéndolos. La propia empatía que tenemos entre seres humanos. Cuando vemos a alguien cabizbajo, tal vez llorando, nos acercamos y le preguntamos, pero no le preguntamos en una actitud festiva. ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo te va en la vida? Y lo ves chillando. O si es una niña, te acercas también con una actitud más paternal o más tranquila. Incluso te acuclillas para hablarle y le dices, ¿estás bien? Claro. ¿Dónde están tus papás? Esa lectura de los o niño gestos, o niñe, porque no vaya a ser que nos empiecen a... sí, esa lectura de los gestos. Es una lectura tal cual, y es una interpretación. Entonces la empatía es una manera de leer. Por lo tanto, la mayoría de la gente que cree que no lee porque no toma un libro o porque no tiene un librero como el que tú tienes detrás a tus espaldas, se siente mal porque entra en los índices del INEGI
donde en pandemia subió antes. Eran dos libros 2.1 libros por año en 2017 y ahorita estamos 3.9. La verdad es que fanfarrias, güey. No, es bueno. Pero creo que ahí vale la pena otra vez hablar de esta idealización de la lectura obligada, ¿no? Yo la verdad es que pensaría en que si alguien se siente mal por no tener un librero como el que tengo aquí atrás, y a riesgo de sonar petulante, creo que más bien debería ser lamentable tener libros que no son leídos. Hay un deseo de acumular sin precisamente leer, ¿sí me explico? Te encuentras videos en TikToks que dicen cosas como 3 libros que puedes leer en una semana, en menos de 3 días, y mencionan la Metamorfosis de Kafka y incluso el mismo Camus decía que a Kafka había que leerlo y releerlo y releerlo, y nos vamos por esta onda de que es un libro chiquitito y marcar la palomita de ya lo leí, cuando en mi opinión, y creo que de esto va a Leer sin Letras, es que leer tendría que hacer una actividad por un lado lúdica y por otro lado por una actividad que te dé herramientas para ser un mejor interpretador de lo que ocurre a tu alrededor, no solamente del libro impreso, sino de los contextos, y más en estos tiempos que son tan pues tan caóticos, ¿no? En lo que todo vamos a atizar la desesperanza, en la que todo está como diseñado para distraerte, para evadir la atención, para que el algoritmo de TikTok es voraz, o sea, cuando menos te das cuenta ya aventaste ahí 5 o 10 minutos de tu vida que bien podrías haber hecho en otra cosa, ¿no? Esta acción de scrollear compulsivamente consumiendo cosas que no te ayudan a interpretar mejor las cosas, es como apagar el cerebro. Ya me puse muy caótico, ¿no? No, te sigo completamente. Y a ver, igual las personas que nos escuchan, a ver qué nos dicen en sus comentarios, porque todo está relacionado con la lectura y todo está determinado para que el público lea. Porque así funciona nuestra mente. Nuestra mente no puede no leer. En cierto modo siempre tiende por estructura a predecir. Y la predicción trabaja sobre probabilidades, trabaja también sobre estadísticas. Es una lectura, el cálculo es una lectura. Cuando me tropiezo y pongo las manos para no romperme la jeta, es una reacción automática, instintiva, pero al mismo tiempo puede ser que si traigo la camisa blanca pongo un poco más de fuerza en mis brazos. Entonces, la cultura de masas trata de encaminar la lectura hacia la reducción más efectiva. ¿Para qué? Para poder manipularla a partir de ahí. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los memes, que son fantásticos. Los memes son los condensadores de información más efectivos que hay. Porque con una sola imagen, que es fija generalmente, y con un texto muy cortito, podemos entender contextos que se adaptan a muchas situaciones. Por eso me fascinan los memes. Hablamos de este ejercicio interpretativo y de que todo está construido para leer, y supongo que te querías referir a que está construido para leer, pero no para interpretar, ¿no? Ya está determinada la interpretación. Claro. Pero la lectura ya viene en un combo de interpretación para ahorrarnos y para hacernos flojos. Pero a ver, no estoy entendiendo bien, o sea, te estás refiriendo ya sabes que yo soy muy caótico, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los que trabajamos en Blockbuster? Sabemos lo que era ir a ver y escoger una película, ¿no? O sea, meterte por los pasillos, entrar, valorar la portada, los actores, lo que tú quieras, y entonces decidir si querías ver o no la película. Y ahora en tiempos de algoritmos, ahora ya hay sugerencias e incluso trailers, información cortada que te pueden decir si ves o no ves la película, ¿no? ¿A eso te refieres? No quiero santificar la lectura, no, para nada, pero sí quiero santificar la recolección de información para tomar decisiones, y quiero contrastarlo contra cómo todo está dictaminado hoy por algoritmos, ¿no? O sea, ves una película vía algoritmos, ves las publicaciones en redes sociales vía algoritmos. Seguramente las personas que estén viendo este video lo van a ver de alguna u otra forma determinada por algoritmos. La máquina nos está leyendo. Está cabrón, güey. O sea, y somos muy fáciles, somos muy legibles, porque somos muy predecibles. Ahora que lo mencionas, y quizá creo que vale la pena cerrar este segmento con esto, se sabe que hace poco
se habló de que la inteligencia artificial ya podía sostener una conversación con los humanos, ¿no? Y pareciera que es un gran avance en la tecnología, pero Eric Martino, en otro podcast que se llama Silicon Audio, que está en Convoy, habla con Adrián Llanes, que es un androide. No, güey, es un ingeniero, ya sabes, de estos que diseñan los sistemas, y hablaban de que la conversación que se sostiene con la máquina es de lo más baladí del mundo, güey. O sea, haz de cuenta, tipo le pregunta la máquina a la persona, ¿cómo estás? Bien, bueno, más o menos, ¿por qué te sientes así? Pues porque no me ha ido muy bien en el trabajo, qué mal, ¿y qué estás dispuesta a hacer para cambiarlo? O sea, es una conversación que no hay conversación, güey, ¿sí me explico? Nos hemos vuelto tan predecibles que sostener una conversación con una inteligencia artificial en realidad ya no es tan complejo, güey. Somos tan monótonos como humanitos que no sé, viejo, o sea, de repente es abrumador, güey. Es abrumador. Bueno, por una parte sí, por otra no. Es abrumador porque es aburrido si es que te encuentras con lo mismo y básicamente es la misma voz con diferentes rostros y son las mismas conversaciones con diferentes individuos que los están interpretando como si fueran actores y actrices en una obra. Como un algoritmo de Facebook. Eso es aburridísimo, pero también es tranquilizante porque la ansiedad que produce la incertidumbre genera muchos problemas y en sí, como humanos, como sociedad, estamos peleados con la ansiedad y estamos casados con la predictibilidad. Entonces, buscamos que las cosas sean predecibles porque en el reconocimiento encontramos tranquilidad. Nos produce tranquilidad. Si reconocemos algo, nos genera paz porque dentro de nosotros, tal vez yo me estoy imaginando así, el recorrido que hace nuestra corriente eléctrica ya conoce el camino y en cierto modo está familiarizado con él, que no es tampoco la mejor actitud. Creo que somos una especie pionera, inquisitiva, investigadora, exploradora, migrante. Entonces creo que siempre es necesario acercarnos a lo que no conocemos. Las conclusiones sobre este primer episodio. Lo primero es agradecerles a todos que nos acompañen en este proyecto porque lo estamos haciendo con mucho cariño y con bastante esfuerzo porque tiene que ver con la interpretación y la invitación de diferentes personajes para hacerlo lo más atractivo y también para facilitarles información que de otra manera sería muy compleja. Entonces, no va a tener pobreza conceptual. Por el contrario, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible y lo más digerible para que la gente no se nos espante y para que nos pueda pues acompañar. Y a mí me gustaría pedirles, platicarles que ahorita que estamos empezando, que somos poquitos, que hay tiempo, ganas y disposición, y ojo, digo esto porque muchas veces los proyectos avanzan y la disposición se va, güey, de las personas que hacen contenido. Podríamos hablar un chingo sobre la palabra contenido y... Antes de que te casen. Antes, a ti, cabrón, ¿y a mí qué, güey? A mí ni con escopeta. Nos dejen en comentarios, lo compartan lo más que se pueda con personas. Vamos a estar publicando videos pequeñitos en redes sociales y ahí si encuentran alguna incoherencia, déjenosla por ahí. Si quieren aventar hate, también déjenos un comentario. Si quieren darnos cariño y amor, también. Y aquí les voy a poner nuestros números de cuenta por si quieren hacer algún tipo de donación. Son bien recibidas. ¿Qué opinas? Sí, o sea, estamos entre amigos. Exacto. Estamos entre amigos, estamos compartiendo una generación. No digo que tengamos la misma edad, pero estamos compartiendo un tiempo-espacio todos al mismo tiempo. Eso está cabrón. Cabrón, no se puso el micrófono el señor César Burgos. ¡Qué barbaridad! Estamos compartiendo el mismo tiempo-espacio. En la línea del tiempo de la existencia de nuestra especie, estamos en la misma rayita. Entonces vale la pena no solamente apoyarnos, y no lo digo de ustedes para nosotros, sino de manera recíproca, apoyarnos y enriquecernos porque estamos construyendo algo, no sabemos para dónde, pero estamos construyendo. Entonces, en nuestro afán de acercar la lectura desde el entendimiento de interpretación a ustedes, lectoras y lectores, es que nos hemos dado modos creativos para poderlos disuadir o persuadir, ¿no? Persuadir, ¿qué les quieres vender? ¿Vamos a sacar un curso?
No, y en serio, va a haber invitados. En esta ocasión queríamos más bien platicar con ustedes a solas, pero ya hay autores, autoras sobre todo que vamos a estar compartiendo información por acá. Y también, si ustedes tienen proyectos por ahí, compártanoslos y le vamos dando rol entre todos. Yo no tengo nada más que decir. ¿Tú? Pues que quien soporta este proyecto es una editorial. Entonces, si tienen material interesante, nos encantaría poder interpretarlo, poder leerlo y poder compartirlo también. Claro, y también saber que tras el quehacer editorial habemos muchas personas. Hay correctores, hay diseñadores, hay impresores, hay distribuidores, hay marketers, hay personas que nos están apoyando y pues le queremos dar las gracias. Nuestras mamás. Nuestras mamás, mamá, muchas gracias por todo. Y no, y en serio, muchas gracias al colectivo Nadies por prestarnos a César Burgos y muchas gracias a Milian por este financiamiento, ¿sale? Les mandamos un abrazo, algo más que decir. Leer más allá de las letras, no leer como el de Peña Nieto, ¿era Peña Nieto? No, era el secretario de Educación. ¿Cómo se llamaba ese cabrón? No sé, ni se acuerda su mamá cómo se llama. Yo creo que le dice el güerito. El güerito, güey, era el orgullo de la familia, egresado del ITAM. La aristocracia del barrio. La aristocracia, así es. Les mandamos un abrazo, saludos, chao, bye. ¡Corte!